Después de los estudios revisados, ¿sí? Se va viendo que la amígdala es una estructura clave en las emociones, en el procesamiento emocional y que participa a su vez de un circuito triangular que incluye el núcleo medio dorsal del tálamo, la corteza frontal orbitaria y medial, con una modulación indirecta de los ganglios basales, como acá lo estamos viendo en imágenes tomadas del libro de Parves, ¿no es cierto? Entonces ya no tenemos mayores dudas respecto de la implicación de la amígdala, que a su vez va a tener eferencias y aferencias con la corteza prefrontal y a su vez va a tener contacto con el núcleo medio dorsal del tálamo, con una modulación indirecta de los ganglios basales que ustedes podrán recordar que habíamos asociado en su momento con una función importante con la iniciación de programas motores que implican la producción, las expresiones de emociones. Entonces, decimos que la amígdala tiene conexiones importantes con la corteza frontal, ya se especificó, orbital y medial, ya que con ellos va a asociar la información de cada modalidad sensitiva y esto incluye la proveniente de las vísceras. Por lo tanto, pueden integrar distintas aferencias pertinentes a la experiencia emocional con un registro momento a momento, podríamos decir como un registro online, por lo cual vamos a ver que esto de alguna manera abona la hipótesis de estar implicando un tipo de memoria de trabajo de tipo emocional. Además, la amígdala, habíamos dicho que proyecta al tálamo, que a su vez proyecta la corteza frontal. Ahí tenemos el triángulo, ¿no es cierto? Este circuito triangular. Y recordemos que es un circuito que está modulado por las porciones ventrales de los ganglios basales que habíamos implicado desde clases anteriores como importantes en la iniciación de los programas motores, ¿sí? Que a su vez estos están recibiendo proyecciones córtico-estriatales desde las regiones frontales, que ya vamos a ver que tienen un rol protagónico también en ahora las regiones prefrontales en la valoración, ¿sí? O en la evaluación de una determinada situación. En consecuencia, entonces, la amígdala sería un punto nodal en un circuito que triangula en el procesamiento de las emociones. Es probable que influya en la selección e iniciación de comportamientos dirigidos también a obtener recompensas y evitar castigo. Así que recordemos también que se le asocia esta función de poder discriminar situaciones que pudieran estar asociadas con la posibilidad de obtener recompensas y por supuesto evitar castigos, que son situaciones altamente implicadas con los registros de placer o displacer. La corteza prefrontal está implicada también en la evaluación, organización y planificación de comportamientos futuros. Por lo tanto, la amígdala le puede proporcionar las aferencias emocionales para acciones tanto manifiestas o encubiertas, pero que van a ser importantes para la toma de decisiones y el comportamiento social. Bueno, como una forma de poder ver esto de un modo más gráfico, yo acá les dejo un link para que ustedes puedan ver un video en internet
Básicamente les cuento, pero se los recomiendo que lo puedan ver. Pero a ver, el video muestra una mujer que va caminando sola de noche y de repente siente unos pasos atrás de ella. ¿De acuerdo? Entonces eso van a ver cómo genera una respuesta de miedo que produce una alerta inmediato en esta persona, y a partir de ahí cómo se activa la amígdala y luego cómo se activa todo el sistema somático, visceral, y toda también la contractura muscular, y en una alerta que implica que la persona tiene que asumir en base a la lectura emocional una conducta que le permita algún tipo de defensa o tomar distancia de esa supuesta amenaza. Es muy interesante el video porque es muy ilustrativo de todo esto. ¿Sí? Y luego la persona, en este caso la mujer, empieza a ver que esos ruidos o esos pasos que venían de atrás suyo tienen que ver con una persona que es conocida, y a partir de eso puede reevaluar la situación como un momento que no amerita el miedo ni una conducta de escape. Y ahí van a ver cómo se implica el lóbulo frontal en esta evaluación que se hace de la nueva situación, para poder organizar o planificar en ese momento un comportamiento, como sería en este caso aceptar la presencia y la compañía de una persona conocida. Bueno, este es un pequeño relato de este video, pero el valor del video es que va mostrando cómo se encienden estas estructuras en el cerebro, y también va mostrando cómo se activa el organismo por efecto autonómico de un modo muy didáctico. Decíamos también que este circuito que hemos estado presentando también puede explicar parte de los sentimientos que acompañan a los estados emocionales. Los sentimientos implican una experiencia consciente, inmediata del procesamiento emocional implícito. ¿De acuerdo? Recuerden el circuito triangular, ¿no es cierto? Como el procesamiento emocional explícito, ya que no siempre vamos a tener un registro enteramente consciente de las emociones, pero la experiencia de la conciencia, ¿de acuerdo? De alguna manera es lo que nos va a dar la base para los sentimientos, ¿sí? Que implicaría en esta manera el pensamiento de base semántica, es decir, vinculado a un significado, ¿sí? Por lo tanto, los sentimientos podrían ser producto de una memoria de trabajo emocional, ¿sí? Que viene implicando la corteza frontal, que sostiene el procesamiento de la experiencia emocional. En otras palabras, pareciera ser que el registro consciente de las emociones momento a momento, eso implica una memoria de trabajo emocional que permite sostenerla, y que eso explicaría parte de los sentimientos que acompañan a los estados emocionales. Por otra parte, ya vinculando esto más con la clínica, sabemos que existen anomalías de procesamiento en estructuras nerviosas de la emoción en estados de depresión clínica. ¿Sí? Depresión clínica o clínicamente significativa, como es la depresión mayor o la bipolaridad, a diferencia de la depresión no clínica o aquel estado de ánimo secundario a un estado de duelo o de insatisfacción.
Pero para que ustedes tengan una referencia de una depresión mayor, a la derecha, acá tenemos un comentario de una persona con esta enfermedad tomado del libro de Parves. Fíjense cómo la persona describe su estado emocional. Dice, soy actualmente el más desgraciado de los hombres vivos. Si lo que siento se distribuyera por igual a toda la familia humana, no existiría un solo rostro alegre en toda la tierra. No sé si alguna vez estaré mejor. Tengo el horrible presentimiento de que jamás lo estaré. No puedo seguir viviendo así. Creo que debo morir o mejorar. ¿Sí? Bueno, es un relato propio de una persona mayor, de una depresión mayor que difiere mucho de los estados anímicos disminuidos, muchas veces con causales como se está observando en el presente, ¿no es cierto? Producto del confinamiento están apareciendo mucho los problemas de ansiedad, los problemas de angustia y de depresión, no como enfermedad, pero sí como estado emocional derivado de un efecto que producen estas cuarentenas prolongadas o confinamientos que son más o menos equivalentes como cerrar los ojos y mirar para adentro, ¿sí? Y no tener los estímulos distractores del exterior. Si nosotros tenemos una experiencia de mirar para adentro nuestro con los ojos cerrados, puede ser una experiencia bastante positiva o favorable. Ahora, si se prolonga más de la cuenta, es una experiencia que puede llegar a terminar en un estado de gravedad, ¿de acuerdo? Con algún tipo de sintomatología psicótica tal como se ha observado en estudios de deprivación sensorial. Bien, las cuarentenas no es equivalente exactamente el confinamiento, no, porque no es que estamos cerrando los ojos, pero al estar confinados, ¿sí? Y al estar muy habituados a los estímulos que tenemos en lo cotidiano, esto es un equivalente similar a estar deprivado de los estímulos que podríamos encontrar fuera de casa y esto con la prolongación empieza a ser una fuente de mirarse para adentro, de empezar a ver lo que se tiene, lo que no se logró, lo que falta, la insatisfacción, el lugar donde se está y una serie de reflexiones que en ocasiones a estas personas las lleva a la tristeza y a un estado depresivo, pero secundario a un periodo de confinamiento, ¿sí? Bueno, esto es para hacerles un aporte en relación al contexto actual, ¿sí? De cómo nos está afectando y cómo cuando se afecta los estados emocionales y empiezan a perdurar, que ya se convierten en un sentimiento, ¿no es cierto? Y que empezamos a ser conscientes, ¿sí? Y bueno, esto muchas veces como son estados de una valencia negativa, el malestar, las personas tienden a querer suprimirlo de formas muy rápidas e inmediatas, por eso es que también en los periodos de confinamiento hay más consumo de psicofármacos como los ansiolíticos y las drogas en general, incluso ha aumentado notablemente el consumo de alcohol como una forma de hacer más llevadero probablemente esta situación, ¿de acuerdo? O de regular el estado emocional. Claro que no es la mejor forma, pero en ocasiones puede justificarse, aunque hay que valorar qué es lo que queda como hábito después que finalice
estos nuevos hábitos vinculados al confinamiento. Bien, por otra parte, sí, estas anomalías también pueden ser vistas con estudios de neuroimagen tipo SPEC o de flujo sanguíneo cerebral o tipo PET, que son neuroimágenes basadas en la lectura del metabolismo cerebral. En estos estudios se puede observar hiperflujo sanguíneo en la amígdala izquierda, es decir, que al haber mayor activación y funcionalidad va a haber mayor demanda y arribo de sangre, y esto es lo que detecta la neuroimagen tipo SPEC, tanto en amígdala izquierda como en tálamo medial y en la corteza prefrontal, orbitaria y medial. Como les refería en la imagen anterior, acá tenemos las neuroimágenes, ¿no es cierto? En estos casos, fíjense cómo acá se está detectando un patrón de hiperperfusión, ¿no es cierto? De una mayor activación de la actividad de la amígdala. Vamos a hacer así, de la amígdala. Acá estamos viendo la región prefrontal que habíamos aludido, ¿no es cierto? Y en la imagen de la derecha estamos viendo la activación de la región tálamo medial, ¿de acuerdo? Que son las tres grandes estructuras que hemos dicho implicadas en este circuito triangular, donde la amígdala tiene un punto nodal y donde también habíamos dicho que participaban los ganglios basales con una acción moduladora, sobre todo en la iniciación de los programas motores. A modo ilustrativo, acá vemos otro estudio tipo SPEC, comparativo de la normalidad, como es la primera, ¿no es cierto?, en donde nosotros estamos viendo al menos una forma de interpretar una distribución más o menos homogénea a lo largo de la corteza cerebral. Si esto que ustedes están viendo en rojo, ven que tiene una distribución más o menos homogénea a lo largo de toda la corteza cerebral en una persona que está siendo escaneada en una situación de relajación, lo que quiere decir que no hay mayor implicación funcional, a diferencia de una persona en un estado depresivo, que fíjense cómo empieza a cambiar el patrón perfusional, sobre todo en las regiones mediales, y en una crisis de pánico, ¿de acuerdo? Pánico, ansiedad, son crisis generalmente de terror, ¿no es cierto? Donde las personas logran una sensación de salir huyendo. ¿Sí? Las crisis de pánico en realidad son estados de angustia que muchas veces una gota rebalsa esa angustia y a partir de ahí aparece el pánico. ¿Sí? Cuando esto aparece, fíjense el patrón perfusional en las regiones talámicas, en la región amigdalina y en la proyección frontal del lado izquierdo, ¿sí? Esto que ustedes están viendo ahí, perdón, del hemisferio derecho, ya que lo que ustedes están viendo a la izquierda, por una cuestión técnica de las neuroimágenes, siempre se está refiriendo al hemisferio contrario. Entonces, en este caso, estamos hablando del hemisferio derecho, que ya vamos a ver que estaría más implicado también en las emociones. Entonces, ya que hemos mencionado el hemisferio derecho como más implicado en las emociones, vamos a ver algunos estudios que así lo ponen en evidencia, pero primero vamos a hacer una referencia en relación a qué podríamos esperar de los grandes cuadrantes cerebrales de un modo sintético. Fíjense que a la izquierda nosotros podríamos referirnos a las funciones más vinculadas a las regiones posteriores de la corteza
cerebral, ¿no es cierto?, que va a implicar mucho la sensopercepción, la memoria, etcétera, a diferencia de las regiones anteriores que va a implicar sobre todo la capacidad para la planificación, los objetivos, el comportamiento secuencial, etcétera, ¿sí? Bien, esto habla de las regiones frontales versus las regiones parieto-occipito temporales o posteriores. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora va a ser ver la diferencia entre el hemisferio izquierdo, que generalmente está implicado en una modalidad de procesamiento muy marcada por efecto del lenguaje, como vamos a ver un poquito más adelante. Vale decir que en base a esto el hemisferio izquierdo tiene un procesamiento de la información de carácter más analítico, más verbal, más abstracto, más secuencial. A diferencia del hemisferio derecho, que está implicado más en un procesamiento basado en los componentes no verbales y que esto implica justamente la información de tipo emocional, gestual, prosódica o tonal, además de tener una modalidad procesal de mucho más síntesis o de visión de globalidad. Bueno, esto por hacer algunas diferencias por ahora de tipo funcional entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que está bueno considerar en adelante, en donde vamos a ver que gran parte de las modalidades procesales de un hemisferio y de otro van a estar marcados por la participación del lenguaje. En relación a lo que acabamos de ver, entonces, sabemos que existen asimetrías anatómicas, fundamentalmente a la altura del lóbulo temporal, justamente donde está implicado el lenguaje, como ya vamos a ver, ¿sí? Pero también existen estas asimetrías funcionales hemisféricas de la corteza cerebral, ¿no es cierto?, en los hemisferios izquierdo y el hemisferio derecho. Vale decir que contribuyen de distinto modo en la experiencia emocional. Fíjense, el hemisferio derecho es importante en la expresión y en la comprensión de aspectos afectivos del lenguaje, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos la prosodia, ¿sí? O el lenguaje no verbal, o todo aquello que estamos comunicando con nuestro gesto, con nuestro tono, con el énfasis que le ponemos a las cosas o con el cuerpo, ¿sí? Las lesiones en este hemisferio suelen provocar, por lo tanto, aprosodia, ¿sí? Lo que equivale que las personas de alguna manera estarían hablando, vamos a imaginarnos como un robot, ¿sí? O como a veces nos habla la computadora cuando está leyendo un texto, que nos habla pero sin mayor énfasis o sin informarnos respecto del valor afectivo que podría tener la información. ¿De acuerdo? Hay, por lo tanto, dificultad en la expresión o gestualidad no verbal y también cuando esas alteraciones del hemisferio derecho implican las regiones frontales, suele manifestarse una disminución o falta de conciencia del estado de la persona, lo que quiere decir que la persona puede estar muy afectada, muy alterada, de acuerdo, muy visible por terceras personas e incluso puede llegar a tener daños severos que incluso pueden haber afectado, por decir, la pérdida de un brazo, etcétera, y sin embargo las personas no registran emocionalmente esos estados
alterados y tienden a comportarse como si no estuvieran afectados, ¿sí? Eso se denomina anozoagnosia, que quiere decir falta de conciencia de su estado, que hay que saberlo diferenciar del mecanismo de negación psicológica, ¿de acuerdo? Porque no es que la persona está no queriendo ver o negar algo que puede implicar dolor emocional, sino que la persona directamente no tiene registro consciente de su estado. Bien, por ejemplo, también podríamos decir que es difícil estas personas saber cuándo están enojados y cuándo no, o el énfasis de su lenguaje, es decir, vieron cuando ustedes escuchan a una persona hablar, pueden identificar quizás qué sería más relevante o qué tiene un valor afectivo en base a lo que se enfatiza, ¿no es cierto? Pueden expresar la emoción con el lenguaje, pero no lo pueden hacer con los gestos. En el texto de Parves ustedes pueden encontrar también en relatos de algunos pacientes, uno de ellos un maestro que con una afectación en este hemisferio puede decir que está enojada y realmente dice, estoy enojado y realmente quiero estarlo. Lo que pasa que no lo puede expresar. ¿Sí? También se observó que las personas expresan las emociones más rápidamente y de forma más completa con la musculatura facial izquierda que con la derecha. Esto quiere decir, esto está hablando de la implicación del hemisferio derecho. Entonces, si es un un hemisferio más implicado en el comportamiento emocional, podemos esperar que estas emociones, cuando son más espontáneas, impliquen más la musculatura facial izquierda. Podemos ver esto que acabamos de comentar acá en algunas imágenes a través de estudios de cinemática que se llaman, pero bueno, son recopilaciones de imágenes, como ustedes están viendo, personalidades públicas, actores, cantantes, retratos, etcétera, que de alguna manera nos están indicando algún estado emocional, ¿no es cierto? La idea es que se pueda ver que si esto es espontáneo, es muy probable que detectemos alguna mayor contracción en el lado izquierdo en relación al derecho. Por eso es que se observa una asimetría, ¿sí? Sobre todo visto en la sonrisa. Bueno, en relación, decíamos al lado derecho. Recuerden que ustedes lo que ven a la izquierda, a la derecha de ustedes, está refiriendo el lado izquierdo del rostro, lo que implicaría entonces el hemisferio derecho en la expresión motora de la emoción cuando es más espontánea. Ahora, cuando esas expresiones son más impostadas o son más actuadas, como en el caso del actor, en donde las emociones vienen más comandadas desde la corteza cerebral porque están planificadas, están ensayadas y no tienen el comportamiento o el componente espontáneo o de activación de la amígdala, bueno, a partir de ahí podríamos empezar a ver que es muy probable que sea la manifestación motora de las expresiones faciales del lado izquierdo, ¿no es cierto? Por eso acá ustedes tienen
una serie de imágenes que si quieren detenerse a analizar, a ver cuáles de ellas podrían llegar a ser más espontáneas y cuáles podrían llegar a ser más actuadas. Sin embargo, bueno, recuerden que también esto está bastante sujeto a experiencias de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto simplemente es una orientación en base a algunos estudios realizados como los que les mencionaba de cinemática. El hemisferio izquierdo ahora, por el contrario, se vincula con el estado de ánimo y más con las emociones positivas. Por ejemplo, se ha visto que la gravedad de los síntomas depresivos es mayor cuando hay afectación o lesiones en el hemisferio izquierdo. Esto hace pensar que la afectación de este hemisferio conduce a una pérdida relativa de sentimientos positivos agudizada por mayor registro consciente del estado emocional que facilita la depresión en este caso. En otras palabras, hay autores que sostienen que el hemisferio izquierdo estaría más implicado en emociones o en sentimientos más positivos y el hemisferio derecho en emociones o sentimientos más negativos. Sin embargo, pareciera ser que la diferencia lo hace el grado de conciencia con el cual la persona puede registrar esos estados emocionales, en donde ya habíamos dicho que el hemisferio derecho pierde o disminuye significativamente la conciencia de su estado. Por eso es que pueden llegar a estar graves, sin embargo, al no registrar esa gravedad, tienden a actuar o a hablar o a describirse como si no pasara mayormente nada, mientras que las personas con afectación en hemisferio izquierdo se harían muy conscientes de las mínimas pérdidas o las mínimas afectaciones que pudieran llegar a tener, ¿de acuerdo? Y a partir de eso, el estado emocional sería un estado secundario al registro consciente o a la vivencia de pérdida de funciones por algún tipo de etiología. Por otro lado, en el estudio del comportamiento emocional, hoy en día es frecuente que hagamos referencia a los estudios de Antonio Damasio, que él observa la importancia que tienen las emociones en otros procesos cognitivos complejos como la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en realidad, Damasio está estudiando funciones mucho más complejas, pero observa que las emociones juegan un rol protagónico, a partir de lo cual él va a enunciar una teoría que implica una hipótesis que denomina de marcador somático. ¿Sí? Supone que las imágenes mentales, sean conscientes o subconscientes, que representan las consecuencias inmediatas de lo que voy a hacer o de una decisión, pero respecto de algo que yo voy a hacer, desencadene estados emocionales que involucran las alteraciones de la función motora somática u visceral y de este modo se pueda reconsiderar mentalmente las decisiones, ¿sí? También dice que el miedo puede seguir a la activación de representaciones neurales de cambios corporales asociados a la experiencia pasada de acontecimientos atemorizantes. Por ejemplo, estudiante que debe decidir si rinde una materia
que antes le fue mal, ¿sí? Que fue aplazado, pero ahora tiene que decidir si se va a presentar a rendirla nuevamente, esa decisión puede verse influida por la percepción, que a veces puede ser consciente o subconsciente, de las señales corporales anteriores, que es lo que Damasio llama el marcador somático. Dicho de otra forma, veamos, a ver, la importancia de las emociones en la toma de decisiones. Bueno, imaginemos, por ejemplo, que vamos a jugar a las cartas, por ejemplo, vamos a jugar al truco. Se darán cuenta que hay una diferencia en jugar al truco por puntos, ¿sí? O por porotos o por palitos que vamos sumando, a que si decidimos que vamos a jugar por el sueldo. Entonces imaginan que ahora al poner el sueldo o el dinero que podemos ganar en un mes en una partida de cartas, es muy probable que cambien las decisiones que nosotros tomamos en el juego, porque existiría un registro emocional que a veces puede activarse incluso de manera subconsciente, ¿sí? Que nos estaría indicando lo que supone no tener el dinero del mes o directamente tener la carencia económica que se pueda haber vivido alguna vez y quedar impresa emocionalmente. Entonces seguramente acá las emociones nos van a estar influyendo respecto de las decisiones que vamos a ir tomando a lo largo del juego. Algo muy distinto en el caso de que estuviéramos jugando por puntos, en donde podríamos ser quizás hasta muy arriesgados en el juego, porque no estaríamos recogiendo información somática y sensitiva respecto de la memoria emocional de experiencias pasadas frustradas. En síntesis, por lo que venimos viendo, podemos decir que los estudios que hemos referido y las observaciones clínicas que también hemos ido mostrando, algunas de las cuales ustedes las tienen más documentadas en el texto, sugieren que la amígdala y la corteza prefrontal, sobre todo con sus conexiones, recuerden bien, estriatales y talámicas, no solo están involucradas en el procesamiento de las emociones, que es lo que más nos ha interesado poner en evidencia en esta clase, sino también en el procesamiento neural responsable del pensamiento racional y la toma de decisiones, que en realidad se trata de funciones mucho más complejas que se van a estudiar con más detalle en la asignatura de neuropsicología en los próximos años. Estas mismas redes participan en los estímulos sensitivos, por ejemplo, las expresiones faciales, que transmiten señales importantes relativas a la evaluación de las circunstancias y las convenciones sociales. Por lo tanto, cuando se juzga, vamos a tomar un ejemplo, la confiabilidad de los rostros humanos, que se imaginan que esto es muy importante en las relaciones interpersonales, sobre todo cuando ustedes están conociendo a alguien nuevo, ¿no es cierto? Más allá del contacto inicial, pero van a ver que de alguna manera se va a estar valorando el grado de confiabilidad del rostro. Y bueno, cuando esto ocurre, aumenta específicamente la actividad neural de la amígdala, en especial si se juzga
¿sí? Mucho en relación a las expresiones faciales, el rostro como poco confiable. Entonces, bueno, acuérdense en una situación similar cómo estaría activada la amígdala de ustedes en ese momento a modo ilustrativo, a modo didáctico, para jugar con el conocimiento, intentando aplicaciones cotidianas, que también es una buena forma de aprender. Cuando estudiamos también las estructuras implicadas en el comportamiento emocional, siempre es bueno hacer referencia a mecanismos neurales básicos presentes en las adicciones, ya que hemos estado hablando de la amígdala, también como la posibilidad de indicar la presencia o la perspectiva, la posibilidad de obtener una recompensa o un castigo, o de involucrarse en una situación de placer o de displacer, ¿sí? Así como promover la activación de programas motores. Recuerden la participación de los ganglios basales en la iniciación, dirigidos a procurarse esas recompensas beneficiosas o placenteras y evitar el displacer. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? Sí, que ya lo hemos estado desarrollando, que las drogas adictivas, por ejemplo, la heroína, la cocaína, el alcohol, los opiáceos, la marihuana, fíjense que incluimos la nicotina, las anfetaminas o aquellas sustancias análogas sintéticas. Estas sustancias actúan sobre estructuras límbicas, ¿sí? Vale decir que alteran la influencia moduladora de la dopamina sobre el procesamiento de las señales de refuerzo en las regiones ventrales de los ganglios basales, lo que conduce a la consolidación de la conducta adictiva en el sistema límbico. También recordamos que los ganglios basales procesan aferencias de lo que ya habíamos visto en su momento, como el asa límbica con proyecciones dopaminérgicas. ¿Sí? Este asa límbica tiene aferencias de estructuras del sistema límbico, como la amígdala y el subículo, ¿sí? Y la corteza prefrontal órbito-medial. Estas aferencias son importantes para el refuerzo emocional, ¿sí? Además, se trata de una aferencia que va a producir un sesgo cognitivo respecto de la discriminación que tendría una situación sobre la perspectiva o posibilidad de recompensa o de castigo. Al igual que las estructuras de los ganglios basales, que el cáudado y el putamen, ¿sí? También registremos que el núcleo accumbens, ¿sí? Que está en la parte anterior del estriado, ¿sí? Recibe proyecciones dopaminérgicas de un área mesencefálica, que es el área tegmental ventral. ¿Sí? Son dos estructuras que es bueno registrar. En estas estructuras es donde las drogas adictivas interactúan con el procesamiento de señales relacionadas con el refuerzo emocional. Prolongan la acción de la dopamina en el núcleo accumbens, o bien potencian su producción en este centro productor, como es el área tegmental ventral. Incluso llegan a activarse estas estructuras por medio del aprendizaje asociativo
con solo la predicción o la expectativa de recompensa. Fíjense que muchas veces esto nos indica que no es necesario la recompensa in situ, ¿sí? O real, sino que también la expectativa de conseguir ese grado de refuerzo ya implica una activación de estas estructuras. Acá estamos viendo en imagen una representación de estas áreas que suelen ser el target de las drogas adictivas. Fíjense el área tegmental, acá la estamos viendo dentro de la estructura del tronco, ¿no es cierto?, con proyección al núcleo accumbens. Entonces tendríamos una fábrica productora de dopamina que va a tener su efecto en el núcleo accumbens y que también termina proyectando a la corteza prefrontal, ¿sí? Que está implicada en definitiva en el proceso de toma de decisiones. Entonces imaginan que si acá ya estamos teniendo frente a la expectativa, ¿sí? De recompensa, una mayor activación dopaminérgica, esto significa que nos va a provocar un sesgo en la decisión respecto de acercarnos a la fuente en donde está presente las drogas o bien alejarnos, ¿sí? En la imagen de la derecha ubicamos de igual modo el área tegmental, ¿no es cierto?, y su proyección al núcleo accumbens y a la corteza frontal, ¿de acuerdo? Sobre todo recuerden la corteza medial y de paso estamos viendo que hay otro núcleo también productor de dopamina que ya les resulta familiar como es la sustancia nigra, pero que en este caso la proyección va directamente hacia la funcionalidad de los ganglios basales, en donde habíamos dicho que una enfermedad bastante representativa respecto de la disminución de la dopamina en esos núcleos era la enfermedad de Parkinson o toda la sintomatología esperable de los ganglios basales. A modo de síntesis, en esta pequeña referencia, simplemente para introducir dos grandes estructuras por su acción, con su acción dopaminérgica y por su implicación en un comportamiento emocional vinculado a la perspectiva de recompensa o de castigo, podemos decir que la mayoría de las drogas adictivas que potencian la actividad de la dopamina al actuar sobre los receptores dopaminérgicos del núcleo accumbens o bien indirectamente modulando la actividad de las neuronas del área tegmental ventral. De esta manera, los estímulos relacionados con las drogas o la recreación, ¿sí?, o del consumo imaginario, ¿no es cierto?, de las escenas, de experiencias previas que generan marcadores emocionales en el cuerpo, nos va a provocar un sesgo en las decisiones que se van a tomar. Por eso, podemos decir a modo de síntesis que el feedback que producen estos marcadores pueden sesgar la toma de decisiones hacia las opciones de consumo. Bien, a partir de esto es que acá yo les muestro un esquema que con frecuencia se suele trabajar con los consumidores para que aprendan a diferenciar las consecuencias inmediatas del consumo de las consecuencias a largo plazo, ya que muchas veces las que prevalecen son justamente las consecuencias inmediatas. Para lo cual se le pide a la persona que
de modo consciente haga un registro respecto de las consecuencias positivas y negativas de dejar de consumir en un momento dado, en lo inmediato. ¿De acuerdo? Esto es como recibir un llamado con una invitación que nos va a llevar a lo mejor a una fiesta donde el consumo de las drogas es inevitable. Entonces ya la sola representación, la sola, vamos a decir, el solo llamado, ¿sí? O la representación de la fiesta, ya sabemos que va a implicar una activación de estas estructuras que nos va a sesgar la decisión respecto de ir o no ir. Por eso que la persona debe entrenar. A ver, ¿cuáles serían las consecuencias positivas y negativas inmediatas de dejar de consumir como de continuar consumiendo? Y también se lo entrena para que pueda ver un poco más allá respecto de las consecuencias a largo plazo, tanto positivas como negativas, de la conducta de consumir y de continuar consumiendo. En otras palabras, se trata de entrenar un poco a la persona respecto de la posibilidad de tomar una mejor decisión sin el sesgo, sí que implica las opciones de consumo por esta activación de el núcleo accumbens y la proyección que recibe del área tegmental ventral.